me pasó que a la mañana nos íbamos para Paraná a inaugurar 500 viviendas, escuchando una radio, y escuché a un candidato a presidente de otra fuerza política, al actual jefe de gobierno. Una familia humilde, bien humilde, que compra leche en el supermercado y paga IVA, esa familia está subsidiando un viaje a Roma de algún argentino. Aerolíneas, con el vuelo a Roma en el primer semestre, ganó 12 millones de dólares. No solo ningún vecino del conurbano comprando leche le pagó el pasaje a Roma a nadie, sino que además muchos de los que pagaron ese boleto nos ayudaron, por ejemplo, a tener un sistema de tarifa plana para aumentar el volumen de vuelos a Catamarca, que en este momento está con turismo récord porque se está desarrollando la fiesta del poncho. Aerolíneas lo que tienen que hacer es funcionar en equilibrio, en equilibrio, sin un subsidio del Estado todos los años. Este año, el Tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió cero. Cero. Estamos pagando todavía los saldos pendientes del 2022 y además hemos tenido una fuerte incorporación y participación de Aerolíneas en la liquidación de divisas. El Estado es responsable de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad. Ahora, también hay funciones que no tiene por qué meterse el Estado. Entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. Si queremos un país federal, tenemos que defender Aerolíneas. Si queremos desarrollo con inclusión en las diferentes regiones de la Argentina, tenemos que defender nuestra aerolínea de bandera. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, día lunes, aquí en la televisión pública. Interesante para comenzar, señor Pablo Caruso, este editadito, ¿no? El ida y vuelta entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, porque es lo que venimos intentando debatir en Desiguales. ¿Cómo se puede, desde no los extremos, sino los supuestos medios dentro de cada coalición, contraponer los modelos de país? Un Horacio Rodríguez Larreta que justo hoy, cuando se cumplen 15 años de la recuperación de Aerolíneas Argentinas y se trae este simulador que lo que hace es ahorrar de dólares a nuestro país y la posibilidad incluso de que lleguen más con pilotos de la región que vengan a practicar en el simulador del 737 MAX. ¿Es imposible decir una aerolínea del Estado va a seguir funcionando? Sí, no vamos a cerrarla, pero no vamos a poner un peso. ¿Y entonces quién la va a bancar esta aerolínea del Estado? Porque justamente lo que hace es subvencionar rutas que por ahí no son rentables, como puede ser alguna al interior del país, y hacer soberanía nacional. Bueno, hay cosas que chocan, que no cuajan en algunos discursos, y exponerlo y debatirlo me parece que es el camino, al menos en Desiguales. Subrayo lo que dice Lucila respecto de la satisfacción cuando aparece frente a cada encrucijada, en este caso es Aerolíneas o las empresas del Estado en general, puede ser para bajar la inflación, pueden ser una enorme cantidad de salud, de educación, cuando se contraponen no solamente los argumentos, sino además qué pasó en nuestra historia reciente cuando se aplicaron algunas recetas que se venden como cargadas de futuro, pero que en realidad ya tuvieron una experiencia. El caso de una aerolínea de bandera privatizada no entró en el resumen, pero en un momento se contó cómo el Estado pagaba el combustible y los salarios de trabajadores y trabajadoras de esa aerolínea privatizada y se choreaban la rueda. Llevaban el avión de Aerolíneas Argentinas, que había sido el Estado durante mucho tiempo, lo llevaban a España. La empresa Marzán, Siberia, lo recordamos, no fue mencionado, pero ahí estaba. Le cambiaban las ruedas buenas y traían ruedas truchas de aviones viejos y le robaban al Estado argentino, y todo eso bajo la mirada de la dirigencia política que había apostado, digamos, por esa política. Eventualmente podemos pensar de manera distinta, pero cuando se debate en el marco de una campaña de una manera rigurosa, como también hoy se mencionó, y honesta intelectualmente en términos de no ir a la chicana más emocional, sino efectivamente poner arriba de la mesa la discusión por las políticas públicas y la comparación. Bueno, ahí da un poco de gusto. Estaba viendo el graph recién que decía aerolíneas, recurso estratégico o gasto o algo así decía. Ojalá fuera siempre así. En general estamos llenos de graph que hablan de caracterizaciones personales, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco sé muy bien qué es dentro del oficialismo un extremo, porque hasta donde yo sé son las políticas que se vienen defendiendo desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué pasa, por supuesto, en
en el momento en que la gente tenga que poner su voto en la urna. En un rato, Nico Fiorentino nos cuenta la estrategia de Unión por la Patria para esta campaña electoral y por qué pareciera que Sergio Massa elige a Horacio Rodríguez Larreta en lo que es la interna Bullrich-Larreta para contraponerse, ¿no? Está Mario Weinfeld, con él vamos a hablar de todo esto en un rato nada más, pero habló también la vicepresidenta Caruso de un simulador de presidentes. Ay, ay, ay. ¿Querés escuchar? Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos el 4º simulador de vuelo extraordinario. Y hablando de simuladores de vuelo, y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente, donde, por favor, lo pusiéramos a uno, claro, con los números de la Argentina y con los problemas de la Argentina, no de Suiza, ni de Suecia, ni de Noruega. Porque, hablando de simuladores, muchos simulamos en la Argentina como que la inflación o el Fondo Monetario y la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza. Los han provocado, los han traído. Bueno, tercer acto que acompaña a la vicepresidenta a Sergio Massa, digamos, ¿no? Primero tenía que ver con la repatriación del avión de los vuelos de la muerte, después fue el tema del gasoducto y ahora en Ezeiza, frente a esta incorporación de simulador de aerolíneas argentinas, parece que está claro, hay un mensaje acá de dónde está el candidato de Cristina, por otra parte, ¿no? Después lo charlaremos con Nico también. Vamos a hablar de Santa Fe con Mario Weinfeld, una elección que dejó de todo para analizar, golpe muy duro para el peronismo solo local, es una pregunta. Y viene Julia Estrada a visitarnos también aquí, directora del Banco Nación, que además es candidata por la provincia de Buenos Aires a legisladora y estuvo en el acto de hoy en Ezeiza, así que va a ser interesante también su mirada respecto de todo lo económico que se nos viene, una semana en la que parecen poder haber definiciones respecto del reacuerdo con el Fondo Monetario. Sí, le vamos a preguntar también a Fer Barragán por eso, ¿no? Que volvió, así que ya la tendremos con nosotros charlando. Y viene también Abel Furlan, hoy a Desiguales, secretario general de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. Están en un plan de lucha, no hay un acuerdo paritario, no hay la posibilidad de llegar a firmar el pago de un bono, también un reclamo desde el sindicalismo. Interesante porque, sabemos, un sindicalista muy ligado al kirchnerismo, cristinismo, pero en un plan de lucha muy cerca de una paso, de una elección. Bueno, la pregunta también ahí está en ¿por qué? La respuesta entiendo porque el trabajador está primero antes de cualquier elección, pero insisto, vamos a charlar en un rato nada más con Abel Furlan. Sí, la pregunta de qué es algo que hoy sonó también en el acto, ¿no? ¿Por qué no discutimos la riqueza? Todo el tiempo discutiendo la pobreza, el desempleo, discutir la riqueza, estas paritarias con esas empresas que les ha ido tan bien, creo que tiene que ver con eso. Vemos un informe sobre las elecciones en la provincia de Santa Fe, lo que fue este domingo que cubrimos aquí, por supuesto, en Desiguales, y lo charlamos con Mario Weinfeld. Fue una victoria abrumadora de Maxi Puyaro, que es un candidato radical apoyado por Martín Lustó, por Gerardo Morales y por Horacio Rodríguez Larreta. Es un cambio que parece no detenerse en ningún punto de nuestro país y claramente también se dio el cambio en la provincia de Santa Fe. Es un triunfo del trabajo. Maxi es un tipo de trabajo y trabajo. Este también es un triunfo de la amplitud. Es una muestra de cómo sumando es que le vamos a ganar al kirchnerismo. El peronismo en el año 45 nació como una respuesta a la sociedad de aquel momento. Y fue revolucionario. Hoy tenemos que saber qué mirada le damos a una sociedad que pide en este siglo XXI para volver a ser los referentes del momento y dar las soluciones del momento. Un peronismo necio, un peronismo negligente, un peronismo que no fue responsable y un peronismo que hasta con cierta complicidad lo dejó así. No hubo lista única y ustedes ya saben cuando el peronismo no va con lista única, ¿qué pasa? Esta película que ya la vimos, al final lo matan al muchachito. Mientras escuchaba decía, ¿cómo hará Carolina Lozada mañana para decirle a los que votaron por ella que hay que votar a Puyaro, que era algo así como el jefe de los narcos? Sí, sí. Yo no sé quiénes son los candidatos o quién es el candidato de narcotráfico para poder seguir trabajando en Rosario y en Santa Fe. No sé quién es. Yo sé que no soy yo. Yo no sé quiénes son los candidatos o quién es el candidato de narcotráfico para poder seguir trabajando en Rosario y en Santa Fe. Ya hablé con Maximiliano Puyaro, reconocí por supuesto su triunfo y lo importante acá es que Santa Fe ganó Juntos por el Cambio. Últimamente hay mucho marketing.
Y Maxi es el candidato del anti-marketing. ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, jugátela toda. Últimamente hay mucho marketing. Patricia Bullrich, tuit de hace unos minutos. Logramos victoria histórica de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Esto ratifica que el cambio que piden los argentinos viene de la mano de nuestra fuerza. Felicito a Maxi Puyaro por su triunfo. Contará con mi apoyo y el de todo mi equipo. Una Carolina Lozada que evidentemente fue una muy mala precandidata, pero que además tuvo apoyos de los más fuertes posibles. Y por Mauricio Macri, que también es un gran derrotado. Somos muchos, ¿no? Los argentinos ahora somos muchos los que queremos hacer el cambio. Y ellos van a venir con las piedras, la tonelada de piedra, pero no nos van a poder parar, con gente con la fuerza de Carolina, las ganas de Carolina. Esto no cambia el tono también de la campaña nacional, porque digo, Bullrich está convencida de que es señalando al otro como, digo, al otro dentro de su espacio me refiero, ¿no? A un Larreta como no sabe, es un tibio, es un incapaz, tiene que haber mano dura, es todo o nada. Ahora, en Santa Fe, ese discurso hoy quedó demostrado que no le sirvió. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta es la persona más preparada para encarar los difíciles problemas que hay en la República Argentina. Se necesita gente con mucha templanza y con mucho equipo, con lo cual yo voy a apoyar y voy a trabajar para que Horacio Rodríguez Larreta sea el próximo presidente. ¿Cómo anda Mario? ¿Qué dice? Bien, bien. Bienvenido a los lunes nuevamente. Dale. A ver, tanta cosa de la elección de Santa Fe. Unas cuantas, sí. ¿Cómo la ponderarías? Y primero decir una regla periodística que dice, si vas a hablar un cachito, lo primero decir lo evidente, ponele, lo más neto. Lo primero, quién ganó y quién perdió. Por ahí no todísimos, porque si haces la lista se hace muy larga, pero primero, ganó Maximiliano Puyaro muy rotundamente sobre Carolina Lozada, y también dejando muy relegada a Mónica Fein, que tenía pocas chances, pero bueno, que estaba ahí. Ganó la versión, tiene otro nombre, ¿no? Pero acá lo llamo Juntos por el Cambio. Sí. Digamos, ¿no? La versión santafesina Juntos por el Cambio, que es una coalición que tuvo la astucia de sumar al socialismo, que era todavía una fuerza con cierta potencia en la sociedad. Los márgenes, tanto se podía presuponer tal vez que ganaba Puyaro. Las encuestas estaban muy cautas en eso, pero podía ser que ganara por un margen chico. Que Juntos por el Cambio superara al peronismo era cantado, sí, pero jamás se imaginó, creo yo, un margen semejante. El margen de los más bajos que ha tenido. Este es una paso, ¿no? De todas formas, si se va a votar de nuevo, va a haber que ver qué sucede. Pero digamos, si se repitiera, no se va a repetir, creo yo, a nivel nacional, pero si se repitiera sería tal vez una de las peores elecciones del peronismo desde la recuperación del proceso democrático en Santa Fe. En todo caso, estar por debajo del 30%, al contrario, por arriba 63.05%, es una diferencia sideral. Entonces, es una victoria muy grande de Puyaro, sus aliados y sus referencias, que son Horacio Rodríguez Larreta en lo general y Martín Lustó en particular, por ser del sector radicalismo. De hecho, desdobló el saludo. Primero estuvo con Lustó y le deseó triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y después ya con Larreta. Totalmente. Y Lustó llegó, digamos, al alba, digamos, fue a desayunar a Rosario un poco más o menos, porque quería festejar y estaba muy conforme. Y derrotada Carolina Lozada, por lo tanto, y Patricia Bullrich, que también había viajado a Rosario para un eventual festejo, y sin hacer bromas, pero un poquito, pasó a la clandestinidad por la tarde de ayer, porque, digamos, no apareció en los lugares de festejo, ni de saludo, ni nada. Tampoco apareció a saludar al ganador, que era chocante. Sí. Hasta donde yo sé, para el peronismo local es una derrota. Marcelo Lewandowski gana con comodidad, también se sabía que ganaba con comodidad, y también queda claro que sus adversarios no llegaron ni siquiera los tres sumados a empardarle a Lewandowski, es decir, Lewandowski era muy favorito. ¿Cuánto resintió esa interna? Si quienes lo hablan, no estoy muy seguro. Muy cierto, todo el mundo sabía que era un poco testimonial, no parece desde afuera tener mucho sentido. Ahora, Mario, te hago una pregunta con respecto a, vos decís, es una paso, lo que se jugaba era mucho más fuerte dentro de Juntos por el Cambio que dentro del peronismo. Algo muy similar puede ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires, con una interna, me refiero a algo más distrital y no, en ese caso, Ciudad de Buenos Aires, no a nivel nacional. ¿Cuánta gente crees, si es que existe ese voto, que puede haber jugado estratégicamente? Decir, che, ante la duda de que gane Lozada, me voy con Puyaro, para evitar un mal menor. ¿No existe ese voto? No, yo propendo a creer, la pregunta sería,
cuánta gente que no es partidaria del Frente de Frente, cuánta gente que no es ni cambiemita ni socialista votó a Puyaro. Sí. Mi hipótesis general, fundada en otras elecciones, que es un número bajísimo. Okay. O sea, las personas que se plantean son grupos políticos. O sea, esto siempre se habla en las elecciones, ¿no? E inclusive hay personas individuales que lo hacen, pero me parece que es poco, que la gente vota testimonialmente, pero no hay grupos muy grandes que voten tácticamente. Okay. Yo diría, de nuevo, intuitivamente, siguiendo los desarrollos, poco. O sea que, digamos, los Cambiemos puede arrancar de que cuenta con esos votos y el peronismo tiene que arrancar de que tiene que descontar, bueno, tiene que conseguir tal vez que se mueva gente peronista de la que no fue a votar, y descontar votos de ahí. ¿Cuál fue al final? ¿Cómo? ¿La participación cuál fue La al final? participación creo que en definitiva quedó en el 64%, pero no miré el ultimísimo. 64%. 64, ¿no? ¿Y eso para Santa Fe es bajo? ¿Es eso normal? Comparativamente con las elecciones anteriores, decime Nico si le erro, pero la parecida anterior tenía 5 o 6 puntos más, 69-70. Sí. La PASO 2019. La PASO 2019 casi 70. Casi 70. Son 5 o 6 puntos, es una diferencia. Pero a ver, varias cosas ahí, Mario. Entonces, hay un gran desafío para el peronismo recuperar esa gente que no está yendo a votar. Así dicho, yo encima, digo, en función de, por supuesto, estas son observaciones que no nacen en particular de esta elección, sino de muchas otras. La hipótesis de que la gente que no vota es un conjunto homogéneo, que tiene ideales, que es homogéneo, en general es floja. En general lo que ocurre es que la gente que no vota es un conjunto bastante similar como colectivo al que votó. O sea, okay, no es que el 100% de ese 40% son peronistas que se quedaron enojados en la casa. Inclusive el número... Que se repartiría igual, digamos. Claro, no, igual o más o menos. Entonces, ahí aparece en un partido político como el peronismo, en una provincia de Santa Fe, donde tiene un desarrollo bueno, en algunas ciudades muy importantes, en todos lados, un desarrollo político fuerte, tiene dirigentes, tiene punteros, tiene intendentes. Decir ahí a los votantes hay que buscar, es decir, no es que los busques de a uno, pero buscás por barrio, o sea, lo que vos podés hacer, que uno no lo hace, y hasta podría hacerlo si tuviera mucho tiempo y no lo sé, pero personas que saben, vos podés mirar, por ejemplo, dicen, los que no votaron son, en general, el voto universal defiende el voto de los humildes, esto es cierto, el voto de los pobres, el voto de las personas que tienen menos competencias culturales, es así. Ahora, dar por hecho que los que no fueron a votar son necesariamente personas sencillas, personas de clase media o clase media baja o las más humildes, por ahí habría que mirar, tenés los padrones, podés mirar cuántos votaron en cada barrio, vos conocés los barrios, a partir de ahora votaron mucho menos en los barrios populares que en los barrios de clase media, habrá que ver, en general puede que sí, pero habría que mirar. Lo que quiero decir es que hay un trabajo de buscar, de trabajar barrialmente, trabajar por grupos, por conjuntos, trabajar, o sea, es un laburo muy, muy fuerte, no sé si para ganar, que luce muy difícil en la elección provincial, pero para hacer lo que puedas y descontar ventajas si es necesario. Mario, en la disputa por las lecturas, siempre es como la segunda pelota, ir a pelear la segunda pelota, aparece también la idea de que triunfó el no vale todo, en función de la característica que tenía el discurso de Carolina Lozada, muy emparentada con Bullrich. ¿Cómo saber si es efectivamente eso o que Lozada, casi su primera propuesta era, bueno, si gano vuelvo a vivir en Santa Fe, que es como decir, si no gano no piso de vuelta a la provincia? Hay varias cuestiones. Yo obviamente no podés saber si fue por eso o no. A mí me da la impresión, si uno mira todas las elecciones provinciales, las que se han venido sucediendo, que por ahí aparecen algunas constantes. Por supuesto que cada elección provincial es única. O sea, en San Juan perdió el peronismo. Entonces uno puede decir, perdió porque la Corte intervino, en parte, ¿no? Y cambió la fecha, perdió porque Uñac eligió mal de candidato a su hermano, perdió porque había una disputa con Gioja muy fuerte, qué sé yo, todo puede pasar. Más la gestión, ¿no? Más la gestión, ponele, ¿no? Uno puede decir, bueno, en San Luis los Rodríguez estaban divididos, que son macanudos. Acá uno puede decir que el gobernador Perotti tuvo una gestión muy floja, hubo cierta división, que yo, lo que quiera. Ahora, cuando todos esos territorios bien diferentes, en población, en historia, empiezan a emitir una especie de coro en distintos lugares
con una melodía que suena común, hay que tratar de entender esa melodía, que es difícil, que Ahora, está en segunda línea. ese coro es larretista, Mario. ¿Cómo? Ese coro es larretista. Ese coro es, primero, es adverso al peronismo, porque Sí. las provincias que cambiaron de manos, todas, salvo el Movimiento Popular Neuquino, digamos, pero las otras eran peronistas, y es favorable a los sectores cercanos a Juntos por el Cambio en Neuquén, y en las otras abiertamente a Juntos por el Cambio. Segunda cuestión, que interesante para mirar. En general, los que ganan son figuras, vos fijate que no son figuras descollantes del sistema político, No. los que están ganando. Si Puyaro uno lo ve, parece un tipo, uno lo ve como un tipo de provincia, ¿no? dicho con respeto y No, casi a y favor. es súper tranquilo hasta en su triunfo y en Claro, su pues discurso uno lo de ve, ¿no? ganador. El tipo está tranqui, no tiene mucha pretensión en cómo viste, no aparece muy arrogante, ni muy excitado, ni nada. Y es un tipo de trayectoria política. Yo desconozco la disputa y la discusión que hay acerca de su gestión, no tengo autoridad ni competencia para saberlo. Viéndolo, lo que digo que es, seguramente para que lo votaron sin ninguna duda, un hombre de trayectoria, de militancia en el radicalismo, de experiencia como funcionario y no restallante. Los de las otras provincias, bien o mal, los que fueron ganando, también, o sea, vos fijate que no hay candidatos, no hay, en general los gobernadores que ganan no son estridentes. Eso es lo que dieron vuelta, ¿no? O sea, entonces eso por ahí es un mensaje. Otro mensaje que a mí me parece que hay es que las gobernaciones, las elecciones, tienen una tendencia a la baja participación, que es un dato, no todas, en Tucumán hubo muy alto, Sí. pero la tendencia a la baja participación, pero son también tranquilas, cívicas y respetuosas. O sea, no son, por decirlo mal, por decirlo fácil, una elección a lo Milei, a lo Lozada o a lo Bullrich. La elección, el día de la votación, cuando la gente va a votar, inclusive en Santa Fe, donde había miedo, muy razonable, por razones de seguridad, por violencia, por atentaditos, qué sé yo. Y la gente va y vota, ¿no? Es decir, los días son tranquilos, inclusive el escrutinio, ¿viste? Tarda un poco más, bueno, nadie, son todos trabados, porque los sistemas son muy enrollados, nadie hace mucho lío. Entonces, yo creo que hay una especie de clima, que hay un tono opositor que empieza a aparecer, ¿no? Que hay una especie de tono opositor que empieza a aparecer, que no parece encontrarse en el plano provincial, en esas figuras, y después ya no se puede proyectar más. Pero yo escucharía, yo no soy quien, pero a mí me parece que la melodía de lo que está viniendo, cuando varias provincias, que son distintas, que cada una es única, empiezan a repetir algunas cosas, hay algo para tomar en cuenta. Y Santa Fe es una provincia con población numerosa y falta poco para las PASO. Claro. Néstor. Mario, recién hablabas de melodías, de tendencias. Me quiero quedar con esta foto del 63 y pico % de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Es un voto a favor de, pero también es un voto de rechazo a. O sea, hablabas de un rechazo al peronismo. ¿A cuál de todas las formas del peronismo? ¿Es un rechazo a la gestión de Perotti a nivel provincial? ¿Es un rechazo a la figura de Lewandowski como potencial sucesor? ¿Es un rechazo a Alberto Fernández como presidente o es un rechazo a Sergio Massa como candidato o como ministro? Primera respuesta evidente que no lo... La primera para aclarar es que no lo sé, ¿no? O sea, pero la segunda para explorar, para pensar. A mí me parece que en una elección de este gramaje está claro que hay un rechazo al gobernador. O sea, que es una derrota al gobernador. Eso es diáfano. O sea, no puede no estar en discusión. Sobre todo porque otra cosa que hizo Puyaro, que también en general, a la que también han apuntado muchos candidatos, es tratar de provincializar la elección. O sea, Puyaro tenía el apoyo de Larreta y le pedía que no fuera, ¿no? Ostensiblemente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y porque ellos veían que les convenía. Hay una parte, que yo creo que hay una cosa en las culturas, las provincias, todo el mundo lo sabe, la idea que no vengan los nacionales, que en general son considerados porteños. Fíjate que en este caso todos los apoyos de los candidatos, es decir, tanto Larreta como Lustó como Bullrich, son porteños, no importa inclusive dónde, es decir, Lustó y Larreta son recontra porteños. Bullrich ni sé dónde nació, pero no importa, son porteños por idiosincrasia. Entonces, que no vayan. Si hay un rechazo al peronismo en general, yo creo que viene asociado un poco y puede ser que haya dificultades con el presidente. Es una provincia, Santa Fe, las provincias tienen una historia con votaciones. Los votos siempre son un dato más sólido por ahí que las especulaciones. En general, el peronismo ha sido fuerte en esa provincia
Pero cuando llegó Perotti llevaba 12 años sin gobernar. O sea, habían gobernado sucesivamente 3 gobernadores socialistas. Con un quiebre en la 125 también, Claro, ¿no? con un quiebre fuerte en la 125 y con la aparición de Cambiemos muy fuerte con la figura de Miguel del Cel en alguna elección en que Miguel del Cel estuvo a punto de ganarle a Miguel Lifchis, lo que hubiera sido Casi gana sin querer, ¿no? digamos, un despropósito y un castigo adicional para la provincia. Pero lo que marca también que en esa elección el potencial que tenían esos dos sectores, socialismo y Juntos por el Cambio, era grande. Uno puede mirar resultados de esas votaciones, sobre todo a partir de que Cambiemos se consolida como Fuerza Nacional 2015, y decir, bueno, el peronismo, con Perotti y Alberto Fernández llegó un momento muy especialmente vistoso, armonioso, convocante, con el cansancio del gobierno de Macri, que fue una calamidad, y no es fácil repetir. Eso es cierto, pero eso es aquello con lo que tenés que luchar, que es la sabiduría, la aptitud, lo que fuera, la destreza, la piolada de los otros que se reunieron dos fuerzas. Yo creo que en esa unión el socialismo, por lo menos en corto plazo, como le pasó al radicalismo a nivel nacional, pierde identidad y pierde peso, pero también forma parte de una coalición, cada cual sabrá. Mónica Fein, una figura a mi ver muy respetable, que fue intendente de Rosario. Yo Rosario conozco mucha gente hace mucho tiempo. O sea, más allá de la política específica, a título, no digo personal, porque sacó, pero bueno. Mónica Fein, por ejemplo, salió tercera, lejos de Puyaro, y lejos de Carolina Lozada, que vos decís, bueno, eso, y es un castigo, digamos, para quienes son herederos, claro, de una fuerza que perdió elecciones, que perdió a figuras muy relevantes como Hermes Wiener hace un tiempo y Miguel Lifchis durante la pandemia, y bueno, que quedó muy debilitado. Entonces, ¿qué me parece a mí? El rechazo al gobierno nacional, si tocas todas las provincias, algo debe haber. Algo debe haber. 2, el rechazo al gobernador. Bueno, el gobernador es el que está en juego. Perotti se presentó, fíjate que Perotti hizo lo que hizo Lifchis la otra vez y lo que han hecho más de un gobernador, que es presentarse como candidato a primer diputado provincial, para eventualmente, si su fuerza anda bien, si es la principal oposición, o sea, si es el oficialismo, tener un peso importante en el oficialismo como presidente de la Cámara y en la oposición también como presidente de la Cámara o figura importante, un bloque importante. Y va a quedar en un papel muy opaco, más allá de sacó votos o no, algo sacó, pero va a quedar en un lugar muy opaco. A mí me da la impresión que, yo no sé contra quién se votó. Yo creo que los interpelados, los que perdieron ayer, les guste o no les guste, se sientan o no responsables, son, no sé si los que perdieron ayer, pero los que quedaron en posición más difícil ayer para gobernar y para la campaña es el peronismo en su conjunto. Nico. Más allá de si Massa tuvo algo, yo creo que no, porque su candidatura es reciente, porque no están pensando en él. Pero más allá de eso, Massa tiene desafíos como ministro de Economía y como candidato aún más fuerte es lo que tenía el sábado. Claro. No, que hay una particularidad, algo en lo que yo siempre coincido con Mario, y es que las lecturas de las elecciones en general no las resuelven las personas politizadas que tienen el color político pintado. Si vos te pones a analizar a dónde fue el voto tradicional socialista, a dónde fue el peronismo, para mí el enfoque es Perotti sacó el socialismo después de 12 años de socialismo, proponiendo que un cambio, vengo a cambiar esto que está saliendo todo mal. No cumplió con el cambio, el porcentaje de la población que no tiene pintado un color político lo cambia. Es un escenario que podría, me parece a mí, en algún lugar emparentarse con la incertidumbre que atraviesa hoy Unión por la Patria y el Frente de Todos. El Frente de Todos le ganó a Macri, fue elegido para generar un cambio, proponiendo una serie de cambios en la estructura social, en las mejoras del ingreso, y hay un montón de cosas. Después cada uno evaluará si tuvo las condiciones macro o no para llevar adelante esos cambios con los que había llegado su contrato electoral, que no cumplió, y ahora corre el riesgo de yo te voté a vos para cambiar, como no cambiaste, te voy a sacar. En general, me parece que las elecciones suelen, o hay que leerlas más por ese porcentaje de votantes que son capaces de un día votar a Macri y al otro día votar a Cristina o a Alberto Fernández o a Grabois o a Milei. Vos decís, ¿cómo puede votar eso? Bueno, votan cambio. De acá hay 15 puntos para el peronismo. Perotti sacó el 42% de los votos.
en 2019 y ahora saca 27. Hay 15 puntos de diferencia. Muy difícil explicar eso en el ausentismo, en el peronismo que no salió, en la traición socialista. Me parece que no está ahí la explicación. Mario. No, totalmente de acuerdo. Yo creo, en forma más general, hablando en general, las elecciones en países que tienen regímenes estables, y el argentino, que en este momento tiene una democracia degradada, muy lastimada desde la hiperpresencia del Poder Judicial, el atentado contra Cristina, algunos fenómenos no políticos que resienten la democracia. Pero Argentina es un sistema político estable con un sistema electoral muy estable, muy instalado y muy prolijo. En esos sistemas, en general las elecciones las ganan y las pierden los gobiernos y listo. Digo así, como verán ustedes, nosotros y el público verán, a mí me gustan las explicaciones largas y con ramificaciones. Pero en un momento llegás a algo. Las elecciones las ganan y las pierden los gobiernos. Pasan 4 años, la gente mira al gobierno y después escoge, digamos, la herramienta del castigo, de la revalidación o todo eso. Y algo, este es el núcleo de esta elección, coincido con Nico, con una característica muy, muy difícil de las muchas que tiene que afrontar Massa, que él tiene que defender algunos aspectos del gobierno y mostrar que en otras cosas es distinto, lo cual no es la primera vez que pasa, pero no es sencillo en general. O sea, la gente dice, bueno... Demostrar que eso es el cambio desde adentro del propio gobierno. Claro, no es más fácil estar... En ese sentido es más fácil estar en la oposición. Decir, bueno, yo me opongo a esto y listo. Mario, gracias como siempre. No, Gracias, Mario. Un lujo que nos damos el domingo los lunes. nos vemos. Sí, El domingo creo que estás. sí. Tengo que arreglar un par de temas laborales. Felicitaciones por el campeonato, ¿no? Eso sí fue... A vos y a Nico, a los dos, por supuesto. Sí, eso fue un... Mira cómo sonríe Nico. No lo veía sonreír así. Mirá. Es que, bueno, pero fue un fin de semana. Eso sí que fue un buen elemento del fin de semana. Ustedes saben que... Como llevamos muy mal la presión de tener que ganar, ¿no? 3-0 a los 20 minutos, digamos. Sí. Ustedes saben que dentro de la lucha de clases en el fútbol están parados en un lado contrario al resto, ¿no? Lo saben, son conscientes. Son la Corte Suprema de Justicia. Por eso digo, son conscientes. Son la Corte Suprema de Justicia del fútbol argentino. Solo para que quede claro. Listo. El silencio. Quien calla otorga. Sí. Vamos. No vamos. Sí. Hay un lugar para llorar que es la llorería. No, yo lloro en televisión. realidad. ¿Sabes qué? Yo lloro en televisión, no lloro en la A que no se lo llorería. decís a Furlan eso. Cuando quieran pueden como ir. representante de la lucha de clases de los laburantes. Yo por River, no me desafíes. ¿Cuántos campeonatos son? Tienen 37, si no me equivoco, ¿no? ¿No son 38? ¿Por qué? Atención, el Me parece que hay contragolpe. uno que no lo cuentan. Bueno, muy fuerte. No, si llegamos a contar lo que cuenta Boca. Que haya paz. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Chicos, volvió Yo no tengo Flor. ningún- Nosotros ganamos ayer. Independiente ganó de visitante. No me metan a mí Toma. otro lío que ya a la mañana dijo Sí, varias no, cositas. vos por hoy ya estás. Yo por hoy Gracias. ya dije suficiente. Bueno, Nico, a ver, ¿dónde nos metemos? A ver, estábamos viendo o vimos ahí a Sergio Massa de repente mencionar en forma elíptica a Rodríguez Larreta, en esto que había dicho respecto a los vuelos de Roma, si están subsidiados, no están subsidiados. Es un cálculo que la verdad que no tiene ningún sentido. O sea, si Aerolíneas es deficitaria, no importa si la que cubre el Estado es para Roma o es para el vuelo. Esa es una discusión que no tiene ningún sentido, pero me parece que Larreta se metió solito con un muy mal dato y Massa se agarró de eso para subirlo. Yo creo que vamos a empezar a ver más menciones de Massa a Rodríguez Larreta. Saben que Unión por la Patria, lo decimos siempre, todos los candidatos que tienen competencia, que compiten este año, y los que tienen aspiraciones de ganar, tienen 3 paradas. Una es la PASO. Bueno, en la PASO el objetivo de Massa es ser el candidato más votado. O sea, con 28, con 27, con 30 o con 32. Que la etapa del lunes sea que el candidato más votado es Massa. Y si lo que asoma como una victoria de Patricia Bullrich, digo asoma porque nos basamos en encuestas que ya vimos lo que son, ¿no? Está absolutamente claro que las encuestas, como pronosticadores económicos, lo que quieren hacer cuando sacan publicaciones es construir esa escena. Sí. Exactamente. En Santa Fe también le daban un margen muy pequeñito a Puyaro, ¿no? Daban yo vi no una, no dos, no tres, vi 4 encuestas. ¿Lo contaste la semana pasada? Y estaban Mano a mano. parejos, Claro. sumaban 32, 33 puntos entre Puyaro. Impresionante. No, una cosa. Bueno, pero a ver, volvamos. Muy rara. ¿Por qué crees entonces que vamos a ver más veces a Massa mencionándole a Larreta? Primero eligiéndolo como porque adversario? si Larreta cae mucho y Milei cae mucho como
subrayo, dicen las encuestas, no dice Nicolás Fiorentino, Sí. que quede el registro, significa que Patricia Bullrich captura todo eso. Y si Patricia Bullrich captura todo eso, se transforma en una candidata más potente y podría poner en riesgo ese primer objetivo de ser el lunes 14 de agosto, ser el candidato más votado. Me parece que viene por ese lado y por eso lo vamos a ver. Después está en discusión, que es una discusión muy grande, recién fuera del aire me lo preguntaba Flor, que es cuál es el rival más conveniente para Sergio Massa en un hipotético balotaje. Están los que dicen que es Patricia Bullrich porque polarizaría mucho más, y Patricia Bullrich hay un sector que no es tan conservador y Massa es dentro de las opciones que tiene el peronismo alguien más aceptable, entonces polarizarías más y es más conveniente. Y están los que te dicen, no, Patricia Bullrich no, porque si Patricia Bullrich suma de un día para el otro los votos de ella, de Larreta, Y de la Milei. o por lo menos una buena parte de Larreta y casi la totalidad de Milei, perdés seguro. Bueno, son las dos. Y lo novedoso de eso es que algunos politólogos, por ejemplo Andrés Malamud, dicen que los votos de Milei podrían irse no a Larreta en un posible balotaje más a Larreta, sino a Massa. Porque dicen, el votante de Milei, que es, en vez de Larreta dice la rata, es muy crítico, ¿no? Por ejemplo, Carlos Maslatón o esos líderes de ese espacio. Y en cambio te dicen, esta es la mirada, Andrés Malamud, politólogo de la política, que te dicen, en cambio Massa es más abrazador, puede jugar más con esos electorados y captar esos votos. Es novedosa esa mirada. Yo vi una encuesta muy grande, más de 5.200 casos, que tenía entre ellas intención de voto, que yo no voy a mencionar porque yo no quiero hablar de intención de voto, pero sí tenía una pregunta muy interesante, que era, le preguntaba a los votantes, ¿vos a quién vas a votar? Y le decía, bueno, y si no votás a ese, descarta ese. Segunda opción, la segunda opción del votante de Milei era casi la totalidad a Patricia Bullrich y después era una porción a Larreta y una porción a Massa. A Massa es minoritaria. Claro. Es decir, no es la segunda opción de un votante de Milei, sino recién una tercera. ¿Se entiende? O una cuarta. Pero por eso digo, ¿hay un votante de Milei que podría ir a Massa? Sí. ¿Es grande? No. La pregunta Esa es sería si la ese respuesta. votante de Milei es ideológico, es decir, un votante de Milei, si uno piensa es ideológico, nunca iría a alguien que dice, Mira, este lo puso si yo te Cristina, llego a que es mostrar el kirchnerista. resultado de esa encuesta de hacia dónde va el voto de Milei, es una parte casi 70% va a Patricia Bullrich, un 20% va a Larreta, un 8% va a Massa y el resto va, 5 van a Grabois, 4 van a Schiaretti, 3 es como, es indefinible. Lo que sí está bastante en revisión es la campaña de Unión por la Patria. Sabemos que al ser Massa el candidato a presidente está tomando mucha preponderancia el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, que con Guado de Pedro era más asesor lejano, con Massa se sienta en la mesa principal. ¿No les llamó la atención que mientras todos los espacios políticos ya daban 2, 3 o 4 spots, Unión por la Patria tiene uno solo? Sí. No me di cuenta, pero sí, ahora Sí, que lo tiene- decís, sí. no tiene variedad, digamos. Bueno, vimos la Massa patria, sentado- la patria sos vos. Sí, y Massa sentado con jubilados y jubiladas. Ese es de Massa. De Unión por la Patria, el único que hay es el que aparece en las caras con la... Bueno, eso está en revisión, están viendo de ampliar la convocatoria. Hay muchas reuniones ahí en el búnker de Mitre al 300, que es donde están trabajando los equipos técnicos y de comunicación de Unión por la Patria, porque creen que a ese contenido, que es el que trae el consultor catalán, le falta, lo voy a decir como me lo dijeron, aunque suene fuerte, le falta calle. ¿Le falta? Le falta calle, le falta el termómetro de la calle, identificar más a los candidatos. Lo que dice Gutiérrez Rubí es que hay que forjar la marca más que los candidatos. Dice, no, nosotros necesitamos forjar a los candidatos porque nuestro objetivo número uno es que nuestros jugadores, nuestros votantes voten a Massa. Eso Sí. dice el kirchnerismo, por eso van apuntando más a ese lado. Bueno, ese desafío que hablamos con Mario Rezar, ¿no? Que Massa se convierta en la ficha de cambio dentro Sí. del propio espacio, del mismo oficialismo que viene gobernando 4 años. Ahora, dicho sea de paso, qué horribles las fotos que pusieron para las boletas, que están en modo campaña. Me parecen vintage absolutamente, caras raras. No las tengo vistas. Opinión personal, prestamos atención. Opinión personal. Con Fiorentino. No, me parecen mucho mejores las fotos de Juntos por el Cambio, la verdad. Desde la pose, la mirada, sonrisa o no sonrisa, que las de Unión por la Patria en lo que serían las posibles boletas. Me voy a encargar de transmitir el mensaje a la persona. No, ya se transmitió, que a la cada uno haga lo persona que quiera. correspondiente. Pero
es una opinión de Vos decís que está espectadora. hablando medio muñeco de cera. Recontra muñeco de cera, Perfecto. son así. Voy a transmitir eso. Estatuas. Voy a transmitir. No se le ven los dientes, además. Yo me encargo de decir lo que quiere decir Lucila de Trujillo. Bueno, nos vamos al living. Vamos, por favor. Porque ya nos está esperando Abel Furlan, secretario general de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por venir. Gracias por la invitación. Bueno, más allá de lo que significa la escena electoral, que está bastante caldeada, estás en una, digamos. Estás También. en una con las Lo mío- empresas metalúrgicas. Lo mío parece más interesante todavía. Recién decíamos, estás discutiendo empresas a las que les ha ido muy bien. Recordemos, ¿no? Hay un reclamo salarial muy concreto que ahora vas a detallar. Y después de 4 encuentros o 5, no hay todavía un acuerdo. Y por eso están en una semana de lucha. Sí, efectivamente. Nosotros estamos discutiendo el segundo tramo de nuestra paritaria. Arrancó el 1 de abril con el primer trimestre de abril, mayo, junio. En junio habíamos convenido iniciar las discusiones para resolver el segundo trimestre, que es julio, agosto y septiembre. Nuestra paritaria final termina el 31 de marzo del próximo año. Ante la incertidumbre que tenía la economía en Argentina, decidimos, de común acuerdo con las cámaras, discutir de manera trimestral. Y bueno, en Como junio- muchos otros gremios, ¿no? Exactamente. Y empezamos la discusión en función de lo que nosotros entendíamos teníamos que peticionar, que era recomponer lo perdido en el primer trimestre, 10%, y 30% para el segundo trimestre, julio, agosto y septiembre, con una suma fija de 60.000 pesos en reconocimiento del Día del Trabajador Metalúrgico, que es el día 7 de septiembre, y con algo que venía pendiente, que lo veníamos discutiendo con las cámaras, que tenía que ver con un adicional de zona desfavorable para el sur. Todos sabemos que en el sur hay condiciones totalmente desiguales a lo que es la provincia de Buenos Aires, y todos los gremios lo tienen y nosotros no lo tenemos, y ahí quedó planteada. O sea, están pidiendo no solamente acompañar la inflación, sino recomponer todo lo que se viene perdiendo o lo que se perdió en el trimestre anterior. Sí, Es el planteo. viene muy bien tu pregunta, porque claramente acá los empresarios se quieren mostrar enojados por la petición nuestra, y la realidad es que lo que no dicen es el salario que tenemos los trabajadores metalúrgicos, fundamentalmente el trabajador de la industria, que creo que la discusión central que nosotros queremos empezar a visibilizar es cuánto cuesta nuestro trabajo, cuánto cuesta nuestro esfuerzo. Yo vengo de un lugar que es el peronismo, que instaló en la Argentina un modelo de industrial de desarrollo, pero con justicia social. La realidad es que hoy los trabajadores metalúrgicos cobramos un salario de bolsillo de 130.000 pesos. Entonces, cuando uno dice, piden el 40%, es una enormidad. Pedimos el 40% de la nada, de un salario que es un salario de hambre, que le deberían dar vergüenza a los empresarios de estar pagando ese salario. Pero Y no lo pagan a un grupo chiquito de trabajadores. Casi el 50% de nuestra población percibe ese salario. Con lo cual, nosotros tenemos la obligación de estar proponiendo en la paritaria una recuperación del poder adquisitivo perdido. Y en un escenario que no es cualquier escenario. Nosotros vemos todos los meses, cuando el INDEC da los anuncios, no solamente de la inflación, sino también de cómo crece la industria, y viene desde muchísimos meses hasta parte creciendo. Es más, O sea, en su sector que no le viene yendo mal. una industria y una actividad en nuestra cadena de valor, por ejemplo, máquina agrícola, que creció en plena pandemia. Y la verdad que nosotros, algunos podrán decir, che, no es el momento. ¿Y cuándo es el momento de discutir los salarios? Claro, Cuando no es el nosotros... momento, viene de la mano de campaña electoral acerca de las PASO. ¿Por eso te dicen no es el momento? No es el momento porque nunca es el momento para los empresarios. Y aquel que dice no es el momento por la campaña electoral, la verdad que a nosotros no nos paga el salario el Estado, aunque sí lo hizo. Yo debo decirle a los señores empresarios que en algún momento de la pandemia el Estado puso recursos muy importantes para pagarnos nuestro salario a través de los ATP. Y eso tuvo que ver con garantizar la empleabilidad. Nosotros, los trabajadores, firmando acta de suspensiones en ese marco recontra complejo de la Argentina y del mundo, porque la pandemia afectó absolutamente todo, también pusimos una parte de nuestro salario con tal de garantizar la empleabilidad, que ningún trabajador perdiera el trabajo. Y aún así, hoy
habiendo superado esa instancia, habiendo el Estado poniendo no solamente recursos en la pandemia, hoy el Estado lo pone a través de los anuncios y de las ventajas impositivas a los sectores de distintas cadenas de valor para que sean más competitivos. Aún así, nos están negando lo que nosotros entendemos es nuestra obligación y es nuestro derecho. Y la verdad que no tienen cara, porque los balances que muestran son balances monstruosos que da vergüenza, porque esto lo pueden hacer en la Argentina, en otra parte del mundo no lo pueden hacer. Entonces, lo que nosotros queremos en esta discusión, y yo lamento que sea en este escenario donde la Argentina se predispone a resolver una cuestión electoral, pero la verdad que nosotros queremos poner en valor nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y queremos también poner en discusión cómo se redistribuye la riqueza que generamos nosotros los trabajadores. Es injusto que los trabajadores percibamos un salario que no garantiza el plato de comida. Y la verdad que yo vengo del peronismo, donde el peronismo nunca fue neutral ante esa injusticia. Y por supuesto que aspiro a que no lo sea en esta instancia, porque la situación de los trabajadores que yo represento es dramática. ¿Vas a acompañar en esta situación lo que es el apoyo de la CGT a la candidatura de Sergio Massa? Creo que el 8 de agosto es el acto que se está armando. Yo valoro muchísimo lo de Sergio, porque Sergio tomó la posta en un momento muy difícil en Argentina, donde era una papa caliente de verdad, donde estuvimos a días, a horas de que el mercado imponga una devaluación que hubiera sido catastrófica para la Argentina y por supuesto para la grande mayoría populares. Sin embargo, Sergio no dudó, tomó la posta y la verdad que estabilizó la economía. ¿Quedan cosas por resolver? Muchísimas. ¿Cómo no va a quedar cosas para resolver? Con lo cual, también debo decir que, de alguna manera, la política interna de nuestro espacio también la disciplinó, porque buscó y fue la prenda de unidad que tanto hoy se valora dentro de nuestro espacio. Así que, sí, claro que lo vamos a acompañar. ¿Flor? Sí, veía, recién hablabas de los balances monstruosos, decías, de algunas empresas. Es cierto que con la economía tan cerrada como está hoy, tenés algunas empresas que no tienen competencia con el exterior, que efectivamente les está yendo muy bien y que coincido con vos que perfectamente podrían pagar mejores sueldos que 130.000 pesos. Ahora, también leía un comunicado de la Cámara de Pymes Metalúrgicas, que son las que agrupan justamente a las empresas más chicas del sector, que decían que dar un 43% de aumento para un solo trimestre es inviable para lo que es el sector pyme. Ahora, cuando ustedes acuerdan para todos, ¿no? Para pymes, para grandes. ¿Ahí qué se podría hacer o si se prevé algo distinto en el caso de las pymes? Bueno, son los mismos empresarios que cuando en el gobierno de Macri nos tocó perder 20 puntos de nuestro poder adquisitivo, se callaron la boca y no vinieron a acariciarnos la espalda a ninguno de los trabajadores. Claramente hay una mezquindad y hay una avaricia de ese sector empresario que quiere naturalizar que en la Argentina la industria pague salario de hambre. Y nosotros vamos a mostrar rebeldía contra eso. Vamos a mostrar rebeldía porque claramente, mirá, la estrategia la llevó adelante el Grupo Techín, tratando de persuadir al resto de las cámaras para tener una estrategia dilatoria de la discusión. Por eso en 5 audiencias no han hecho oficialmente una propuesta y están las actas del Ministerio de Trabajo. Yo les pido que vayan al Ministerio y soliciten las actas donde no hay ninguna propuesta de ninguna cámara al respecto. Y claramente también hay una estrategia de negación porque nos quieren someter a que nosotros naturalicemos el salario de hambre que tenemos. Te vuelvo a reiterar, no es solamente, yo tengo conocimiento de cómo está compuesto el salario en la industria en la Argentina. Y créanme que no somos el único gremio que tenemos este problema. Hay muchos gremios industriales que tienen este problema, de que los empresarios están negados a que nosotros podamos tener un salario digno. ¿Qué significa un salario digno para nosotros? Porque nosotros hablamos por estos días de que no garantizamos ni siquiera el plato de comida. Pero que un salario digno tampoco tiene que contener que nosotros seamos capaces de ir a comprarle los útiles escolares a nuestros hijos para que vayan a estudiar. Tampoco es un salario digno que nosotros vayamos a garantizarle a nuestra familia la salud. ¿De qué están hablando cuando ellos pretenden seguir sosteniendo un salario de 130.000 pesos? Yo tengo la obligación de ir a recuperar el poder adquisitivo que le garantice una vida mejor a mis compañeros.
porque si no me tengo que ir para mi casa. Abel, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, algunos sectores del poder económico hablaban del salario como costo, y así lo tienen, digamos, ¿no? Y por supuesto, en la Argentina lo que daba que el salario en dólares era el más alto de América Latina, insisto, en 2015. Luego vino con el gobierno de Macri una pérdida de 20 puntos, corregime, más o menos una pérdida de 20, 25 puntos. Y lo que se ve ahora es que respecto a lo que se perdió en la pandemia, se recuperó, pero no se recupera lo que se perdió con aquel gobierno. Uno puede pensar que el tilde verde respecto del objetivo que quería conseguir el sector económico con el gobierno de Mauricio Macri era sostener ese nivel menos 20 y que la continuidad de un salario con 20 puntos de caída fuera el objetivo final. ¿Eso es lo que no quieren naturalizar? No tengas duda, lo consiguieron muy rápido, porque aparte impusieron un programa económico de desindustrialización. Nosotros perdimos solamente... Claro, con pero el éxito final sería que aunque haya cambio de gobierno, eso no cambió. Exacto, sí, claramente. Por eso hoy el Círculo Rojo, ¿qué propicia? ¿Que gane Massa o que gane Cambiemos? Por lo que leí, el mayor aportante de Juntos por el Cambio es Techín. Bueno, entonces claramente acá hay una interferencia de los grupos concentrados de la industria, que son los grandes exportadores, los grandes jugadores, los que en definitiva forman los precios. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Argentina? ¿Por qué la inflación? Son 5 o 6 empresas que forman precios. ¿Quiénes son los que forman precios? En nuestra actividad, los insumos difundidos, ¿quién los produce? ¿Quién impone los precios de los insumos defendidos que después genera en toda la cadena de valor los precios que son exorbitantes? ¿Quién? El Grupo Techín. ¿Cuándo vamos a discutir los argentinos de esto? Entonces, nosotros queremos discutir no solamente la rentabilidad de las empresas, queremos discutir cuánto cuesta nuestro esfuerzo, que somos los trabajadores quienes generamos esa rentabilidad. ¿Massa es garantía de esa discusión? El peronismo es garantía de eso. Siempre el peronismo fue garantía de eso. ¿En los 90 no? Puede que tenga algo de razón. Es cierto que ahí hubo infiltración ideológica con el neoliberalismo. Yo reniego mucho de que el peronismo haya afiliado a ciertos personajes del neoliberalismo. Te lo pregunto de otra momento. manera, que recién lo hablamos con Nico y con Mario. ¿Qué tiene que hacer Sergio Massa para aparecer frente a trabajadores y trabajadoras como la garantía del cambio respecto a lo que no se pudo hacer en este tiempo? Lo que está haciendo ahora. Yo personalmente lo llamo a Sergio Massa muchas veces para destrabar las iras que son los insumos de importación para que los empresarios sigan produciendo en la Argentina. Y Sergio nunca nos dejó a pata, siempre estuvo ahí tratando de resolver ese problema. Y yo sé que Sergio sabe que su principal tarea a la hora de gobernar la Argentina va a tener que ser tener la voluntad política de que la redistribución de la riqueza que generamos los trabajadores sea repartida de manera equitativa. Ir a recuperar el 50 y el 50, el 50-50, que siempre fue un objetivo del peronismo. Y creo que esto, en esta oportunidad no va a ser la excepción. Abel, gracias por haber venido a Desiguales. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos con Néstor, a charlar. ¿Qué cuadro sos vos, Abel? Te metiste solita. Estoy festejando, Ya lo sé. estoy festejando de la banda. ¿Y vos considerás que son el poder dentro del fútbol argentino? Nada, una partecita chiquita. Sí, hice eso porque... Déjalo, Furlan. Vamos. Abel, déjalos así. Vamos. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Dales un calilín a cada uno, Abel. Bueno, Néstor, novedades importantes en algo que la televisión pública de Desiguales viene sosteniendo como a sostener en la agenda, y algunos otros medios también, pero muy pocos. Tiene que ver con el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hace un par de semanas presentamos aquí un documento que era la línea de tiempo que había elaborado la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner con 2 columnas, línea de tiempo en el medio, la columna de la derecha, los pagos provenientes de Caputo Hermanos, la línea de la izquierda, los receptores de ese pago, básicamente la carpintería Dogo, que es la carpintería improvisada, cuyo dueño era el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel. Presentamos esto y empezaron a llover
memes, insultos, amenazas, de todo en las redes. La más típica es, claro, con eso quieren tapar el 150% de inflación y la cotización del dólar. Claramente no, digo, yo soy bastante más estúpido de lo que parezco, pero me doy cuenta que esto no tapa lo que está pasando en la realidad económica. A menos que empapeles todos los supermercados de la Argentina con tu cartelito con las comparaciones, ¿no? Pero lo cual difícil. No parece muy propicio. Pero sí es cierto que de la inflación y del 150%, de la cotización del dólar, se habla en todas partes, incluido acá, mucho se habla acá. De lo otro no se habla prácticamente en ninguna parte. Bueno, aquello que habíamos presentado, que era una exposición que hizo la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner, fue corroborado por empleados de Caputo Hermanos. Ah, ¿no? Bueno, mirá la siguiente placa, porque con nombre y apellido te vamos a contar quiénes son. Esta señora que ves ahí arriba se llama María Luján Palferro. No sé, señora, es una empleada muy joven, muy bonita además, que es la encargada del pago a proveedores por parte de Caputo Hermanos. Es ella la que termina contando básicamente que lo que pasó es que ella emitió órdenes de pago y muchas de esas órdenes de pago, o algunas de esas órdenes de pago, fueron en efectivo. Y fueron en efectivo por cifras millonarias. Esto es parte de la declaración textual de Palferro. Palferro dice, yo emito alrededor de 200 órdenes de pago por semana, un 80% se paga por transferencia, un 15% por cheque y un 5% en efectivo. En ese 5% en efectivo están las facturas que cobró Jonathan Morel. Y las cobró a través de Rosana Caputo. ¿Cuántas veces había trabajado Rosana Caputo? El nexo entre Revolución Federal y la carpintería de Jonathan Morel con Caputo Hermanos, esta. Ella fue la que gestionó esos pagos. Vamos a la siguiente placa. A ver, un cachito. ¿Es la única vez que Rosana Caputo generó una facturación? Para dos emprendimientos, uno que tiene que ver con un country en la ciudad en la provincia de Buenos Aires, y otro el edificio Espacio Añelo. ¿Y es la única vez o dentro de lo muy poco que se pagó en efectivo? Rosana Caputo no intervenía en las operaciones y no había pagos en efectivo. Bien. Habitualmente no había pagos en efectivo, salvo este 5%. Cuando le preguntan a Palferro si se acuerda de alguna otra empresa, o algún otro proveedor que hubiera cobrado en efectivo, ella dice, no me acuerdo de ninguno. Debería revisar los papeles porque no me acuerdo de ninguno. Es decir, toda la operación es excepcional. Toda la operación es excepcional. Pero mira lo que dice esta otra placa que también es parte de lo que hace Palferro. Dice que hubo otra orden de pago en efectivo que se entregó a Morel del 30 de junio de 2022. Presta atención a esta fecha porque va a ser relevante en lo que vamos a contar. Esa factura fue entregada a nombre de Balboa Evelyn Natalí, la expareja de Jonathan Morel, por 2,5 millones de pesos, de los cuales 1 millón se pagaron por transferencia bancaria y el resto, 1,5 millones de pesos, se pagó cash, en efectivo. Caputo Hermanos pagó 1,5 millones de pesos en billetes, en efectivo, entregados en mano a Jonathan Morel, que pasó a retirarlo por Caputo Hermanos. Hubo una valija, digamos, con 1,5 millones de mangos. Tal cual. Ahora, te pedimos que prestaras atención a la fecha. La fecha es la del 30 de junio. ¿Sabes qué pasó a partir de esa fecha? Lo que te mostramos en la línea de tiempo. Claro. El 3, el 9 y el 21 de junio, hubo 3 episodios de manifestaciones violentas por parte de Revolución Federal. Esto es lo que te mostramos hace 15 días y esto es lo que termina corroborado por la que pagaba los proveedores por parte de Caputo Hermanos. O sea, cuando comenzaron estos pagos, Néstor, comenzó la actividad pública de Revolución Federal. Parte de las actividades más violentas de Revolución Federal. Pero todo esto puede ser un empleado despechado, una empleada que no está conforme con su trabajo, que fue y dijo esto, pero en realidad no es cierto. No, ¿sabes qué? Está probado con documentos
que aprobó la propia empleada. Esto que vas a ver ahora es una recreación de un mail que tenemos y que fue aportado a la causa. Esto es una recreación para darle una vista más gráfica. La hermana del presidente de Caputo Hermanos, Jimena Caputo, le envió a Palferro, a esta testigo que declaró en los últimos días, un mail con esta leyenda. La factura, 1 millón por transferencia a banco, el resto sale por caja. Desde la cabeza de Caputo Hermanos ordenaron pagar 1,5 millones de pesos en efectivo para una carpintería ignota y formada a partir de tutoriales de YouTube, y coincidentemente, porque las casualidades existen, después de ese pago de 1,5 millones de pesos hubo 3 actividades violentas de Revolución Federal. Una de ellas obligó incluso a suspender una conferencia de prensa en la Quinta Presidencial de Olivos, donde se iba a anunciar el nuevo nombre de la por entonces ministra de Economía, Silvina Batakis. Falta un mes y pico para que se cumpla un año del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Es muy difícil explicar con esto, no que haya responsabilidad confirmada, sino que no se investigue en la misma causa. Sí, ¿esto prueba que Caputo Hermanos tuvo algo que ver con esto? No. ¿Prueba que Revolución Federal estuvo metido? No. ¿Prueba que hay que investigarlo para ver si algo de todo esto tiene que ver con lo que pasó el 1 de septiembre del año pasado? Porque podría ser que no pasó nada, pero estaría bueno que todos supiéramos que todo esto es una casualidad permanente. Estaría bueno que supiéramos todos que no tuvieron nada que ver, porque que lo supiéramos después de una investigación en serio, no de esto. Gracias, Néstor. De nada. Vamos a ir a una tanda, pero al regreso Flor Barragán se mete en todo lo que tiene que ver con los números de Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta el acto que encabezaron hoy la vicepresidenta y el candidato Sergio Massa. Y viene Julia Estrada, actual directora del Banco Nación, candidata a diputada por Unión por la Patria, y estuvo hoy presente en ese acto, así que ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Yo creo que en el momento, en el lapso entre Arabia y México, fue un momento de presión. Quizás de autopresión, no de presión de la gente, porque la gente apoyó siempre, sí. El Mundial es lo máximo, ¿no? Pero por un lado sentías de que las cosas que habíamos hecho estaban bien. Esa necesidad de que cuando empiece el himno para abrazarte y agarrarte con el compañero, genial. La unión fue clave. ¿Quién dijo que antes del 15 no está peludo? Ahora segunda quincena tiene descuentos increíbles todo el mes. Segunda quincena, por fin una buena. Desde el PSOE queremos resaltar los logros del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos derogado la ley de voto rogado e impulsado la ley que otorga la nacionalidad a nietos de españoles y españolas. Participa por correo hasta el 18 de julio y en urna del 15 al 20 de julio. Vota PSOE. De los expertos en endulzar llega nueva stevia líquida de Ledesma. Es simple, es dulce, es liviana, es rica, stevia. 100% dulce y 0% calorías. Probala. Ledesma stevia líquida. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. Es por nosotros y es por ellos, para que tengan un futuro y acá. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Una nueva generación. Para una nueva Argentina. Nacionalismo, más de lo mismo. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria. César Biondini, presidente. Mariela Bendaño, vice. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía.
Traicionamos nuestra historia si nos resignamos a la injusticia. Juan Grabois, Paula Medina, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 134B, Justicia y Soberana, Unión por la Patria. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios, los estadios más grandes del mundo y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotras no. Junto a Rexona y FIFA, vamos a inspirar a más chicas a jugar al fútbol. Recién estamos calentando. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Diana Elena Mondino, precandidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. La Libertad avanza. Lista 501A. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Seguimos en Desiguales y Flor prometió números de aerolíneas argentinas. Sí, me la pasé el fin de semana viendo documentales de aerolíneas argentinas. Me encanta. Sépanlo. Ese fue mi fin de semana. Sí. Planazo. Es un planazo en serio. Bueno, hay uno de encuentro, lo recomiendo, sobre la historia de los aviones de aerolíneas. Mirá, bueno, me gusta. Mi sábado se los presento. Bueno, les cuento algunos datos de aerolíneas argentinas interesantes. Lo más interesante fue lo que hablaban al principio del programa, la foto, ¿no? Que un acto pueda reunir a el candidato Sergio Massa y a la vicepresidente Cristina Kirchner. Pero allí se dieron algunos datos de aerolíneas que quería compartir, sobre todo cuando se dice esto de cuál es el impacto económico que tiene, cuáles son las pérdidas, si vale la pena financiarlo. Y hay un dato que me pareció central en una de las placas que tenemos, es que de los 39 destinos que tiene aerolíneas argentinas hoy, en 21 es la única aerolínea que hay. Ese me parece un dato central en el sentido porque algunos dicen, bueno, si no esta aerolínea ya van a venir otras. Claro. Bueno, ¿por qué las otras hoy no van a eso? Sí, claro, porque obviamente que es súper rentable ir al Calafate, ir a Mendoza, ir a Salta, pero no tal vez ir a otros destinos. Claro. Y bueno, esto de, están aspirando este año a llegar a 13 millones de pasajeros. Hoy se comentaba que cuando se estatizó en 2008 eran 5 millones, es decir, casi que se triplicó. Y después esto del aporte al PBI, lo trajimos 6.000 millones de dólares, es algo que calcula el IATA, que es un instituto internacional de transporte, que es todo lo que es el impacto en el turismo, por ejemplo, en restaurantes, en los negocios. Pero sin duda, acá el tema, lo que está en discusión en la campaña electoral, tiene que ver con que vos tenés algunos candidatos que te dicen directamente hay que cerrar aerolíneas argentinas. Por ejemplo, caso Javier Milei o en su momento Mauricio Macri hablaban directamente de cerrar. Pero después tenés otros candidatos, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que hablan de no hay que cerrar, sino que no tenga déficit. Es decir, que no tenga ningún tipo de pérdidas. Patricia Bullrich dijo en un año. Ahora, lo que traje son números. Dale. ¿Cuánto eran las pérdidas que tenía Aerolínea? Porque digo, bueno, si plantean que no tenga déficit, ¿qué pasó en la gestión anterior? ¿Hubo o no hubo déficit? Y estos son los datos del 2018 para acá. En el 2018 y 2019 Aerolíneas tuvo pérdidas. Mira, 2019 llegó al récord de 667 millones de dólares. Inclusive las pérdidas son mayores, fíjate, que al 2020, año de la pandemia, que fue la gran crisis de las aerolíneas en todo el mundo. Mirá cómo bajó 2022, 247. Y este dato de, ahora uno puede decir, 300 millones de dólares se están poniendo, está perdiendo Aerolíneas en un país que no le sobra nada, ¿no? Uno debería aspirar a que la compañía sea lo más eficiente posible y que directamente no tenga. Pero si uno ve desde los últimos años para acá, es la menor pérdida desde que se reestatizó en el año 2008. O sea, es el año en el que el Estado tuvo que poner
menos dinero para hacerla funcionar, digamos. En realidad es distinto. Una cosa es lo que está perdiendo la empresa, que es esto, es la menor pérdida de que se reestatizó. Hoy preguntaba, de hecho, en Aerolíneas, ¿se puede aspirar a que la empresa no tenga pérdidas? Me dijeron, sí, claro que se puede. Te voy a contar algo. Recuerdo cuando Isela Constantini asumió como directora o presidenta, no sé cómo se dice, de Aerolíneas Argentinas, presidenta, y gerenció de una manera, y esto dicho por los propios empleados de cualquier rubro de aerolíneas, excelente. Se subía a los aviones, conversaba, hacía tramos sin avisar para charlar con el personal y demás. La sacaron a patadas. Le dijeron, che, no te pusimos para esto. La idea no era que nos vaya bien. Y ella diciendo, no, pero acá hay una empresa que puede ser pionera y que puede ser número uno. Y cumplir su función como aerolínea de bandera. Exacto. ¿no? Y la sacaron. Isela, de hecho, Isela Constantini se fue del país en ese momento. Ya vivía en el exterior, había venido para asumir ese rol de presidenta. Pero la sacaron, insisto, porque hizo las cosas bien. ¿Qué significa bien? Hacerla lo menos deficitaria posible, hacerla que funcione como corresponde, sentarse con los gremios y hablar, bueno, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades. No se quiso hacer eso, se pudo hacer eso, se puso una mujer a la cabeza de la empresa para que lo haga y se la sacó de ese lugar. Sí, de hecho. La intención era otra, era romperla. Sí, de hecho es interesante volver a ver el discurso de reestatización del año 2008, otra cosa que hice durante mi sábado a la noche. Bueno, a ver qué ¿Tenés Netflix? Bueno, cada uno se divierte como quiere. Conozco un videoclub que todavía tiene VHS también. ¿Cómo? Porque aparte yo me siento un miserable, ¿viste? Yo no leo un diario el sábado. Sábado a la noche. Bueno, pues puse a escuchar el discurso. Maravilloso. ¿Qué decía Cristina en ese momento? Decía, lo que hay que aspirar no es solo reestatizar por el discurso de la soberanía. Decía, porque ¿qué pasó en los años 90? No es que solamente, esto es Cristina en el año 2008, no es que solamente en los 90 había intereses y estuvo el interés de venderla y hacer un negocio. La gente también en ese momento exigía que las empresas públicas no estaban dando buenos servicios. Y Cristina cita el caso de las telefónicas. Dice, vos pedías un teléfono en los años 80, tardaban 2 años, no te lo traían. Entel. Entonces dice Cristina, la empresa pública tiene que dar un buen servicio. No está hablando de dar tarifas regaladas ni nada. Y digamos, hoy, bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de si Aerolínea funciona bien o mal. Digamos, funciona bien, tiene buen servicio. Después puede estar la discusión del valor de la tarifa, de la competencia de otras líneas aéreas, pero eso es lo que ella planteaba en su momento. Hay una pregunta, si efectivamente es el momento de menos déficit desde que se reestatizó, es decir, si las cuentas van bien y además cumple la función de aerolínea de bandera, que capaz que no es necesariamente de la misma manera que tenés que evaluar una empresa privada, porque tiene otro sentido. No de mercado, sino de garantizar el funcionamiento de una aerolínea de bandera, pues entonces quiere decir que Aerolíneas Argentinas está obstaculizando otro negocio. Sí, claro. Que tiene que ver con la desregulación de los vuelos, del aire, como se decía, de los cielos. La revolución de los aviones abiertos. Sí, de hecho, hasta el 2019, 2020 había muchísimas líneas aéreas en Argentina. ¿Qué negociados bloquea una aerolínea de bandera que funcione de la manera que... Bueno, hoy tenés solamente 3 líneas aéreas en Argentina. Yo hoy preguntaba eso en con la sede compañía. En Argentina. Claro. Porque que vienen hay más. Sí, pero sí, obviamente. Con sede en Argentina, bueno, tenés aerolíneas, tenés Flybondi y JetSmart, no mucho más. En un país que es el 8º a nivel territorio, digamos. O sea, un país que necesita líneas aéreas. Ahora, lo que me explicaban en Aerolíneas no es un monopolio, porque si vos ves las otras 2, Flybondi y JetSmart, cada vez tienen más destinos, cada vez tienen más aviones, digamos. Sí, pero ¿sabes qué, Flor? Tienen destinos rentables. Y vos lo decías muy bien. 21 ciudades a las que solamente viajan Aerolíneas Argentinas. Ni Flybondi, ni JetSmart, ni cualquiera que vuele en nuestro país tiene intención de volar a esas únicas ciudades. Porque ahí está el rol del que menciona Pablo, de ser una línea de bandera, vas allá de tener el objetivo de brindar un buen servicio y de ser cada vez menos deficitaria, ¿no? Sí, y cuando se fue la TAM en su momento, en el año 2020, en el comunicado dice que venía de 2 años de perder unos $300 millones. O sea, tampoco... es verdad que en el mundo hay aerolíneas que son superavitarias, públicas, privadas, lo que quieras, pero también es verdad que es un negocio que necesitas, digamos, escala, cantidad, no es que es un kiosco y ya, ¿no? Entonces, es un negocio particular que requiere reglas de juego particulares. Bien. Gracias, Flor. Gracias por tu sábado, Flor. Sí, nos vamos a sacrificar el sábado por todos y todas. Vamos a ir con Julia Estrada, pero antes vamos a compartir el hola qué tal de la jornada de Cristina Fernández de Kirchner en este acto en Ezeiza. Y tenía que ver con la fuga de divisas explicado de esta manera.
428.635 millones de dólares. ¿Qué es eso? Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. Casi un PBI, ¿le suena? Afuera, eso y la ruta del dinero acá, ¿no? La ruta del dinero acá, un PBI. Bueno, no era ni acá ni nosotros. El PBI lo tienen argentinos y argentinas afuera. Más de la mitad es moneda, euro o dólar, en depósitos o en cuentas o en fondos de inversión, o sea, efectivo. ¿Se imaginan que si todo esto estuviera declarado, los ingresos fiscales serían monumentales, con lo cual tampoco tendríamos déficit fiscal? Es necesario que todas las cúpulas dirigenciales, no de la política solamente, pudiéramos dejar de ser simuladores de una discusión en la que parece que nos desvivimos en los medios de comunicación por los índices de la pobreza, que son crueles, es cierto, o por los índices de la inflación, que son graves, es cierto, pero nunca hablamos de la riqueza. Parece ser que todo esto se produjera por un fenómeno natural. Es necesario volver a hablar en serio, con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas que tenemos los argentinos y de cómo resolverlos. Decíamos, Julia Estrada, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en Unión por la Patria y además actualmente directora del Banco Nación. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Qué bueno volver a verlos. Estuviste en el acto, sí. Juli, escuchando. Sí. Sobre esta parte en particular, ¿qué querés agregar? Bueno, lo que ella dijo es muy cierto en varios sentidos. Cristina siempre genera formas de introducir temas que a veces son difíciles porque se puso a hablar de la fuga. Está hablando de fuga de capitales, ¿no? En castellano. Pero lo metió por el lado de la forma en cómo los medios abordan de una manera parcial las temáticas económicas cuando salen datos del INDEC. Sí. Lo cual me pareció inteligente porque estamos todo el tiempo esperando, ustedes en la cotidianeidad, el dato de inflación, que sale siempre la segunda semana del mes, el dato del EMAE, la estimación mensual de la actividad económica, EMAE, que sale la tercera semana del mes, el dato de uso de capacidad instalada, UCI industrial, digo, me lo sé de memoria, porque y el dato de PII, se llama Posición de Inversión Internacional, es un informe que también tiene su frecuencia, nunca sale en ningún lado. Yo recuerdo, sí, en la época en que ella era presidenta, que había algunos medios, Página 12, por ejemplo, que me llamaba por teléfono cuando salía ese dato. Y después empezó a pasar como una cosa muy abstracta. Lo que ella dijo, para terminar de refrescar, es la Posición de Inversión Internacional mide cuántos activos tienen los residentes argentinos fuera de Argentina, es en términos de residentes no residentes. ¿Y cuántos tienen los no residentes en nuestro país? En nuestro país. Entonces, cuando vos tenés deuda externa, es decir, tomada por no residentes que le prestan a la Argentina, tenés una posición de inversión internacional en donde tenés deuda argentina con no residentes, la más difícil de garpar. Sí. Porque vos podés tener deuda argentina con residentes argentinos, que incluso puede estar dividida en moneda extranjera o pesos. Y a la inversa, tenés la situación que ella decía, más de 400.000 millones de dólares que tienen residentes argentinos como tenencia propia fuera de Argentina. A ver, corregime si me equivoco. ¿Se entiende lo que digo? Entonces vos estás mirando el concepto de residencia. Estamos discutiendo la que se produce acá, que se va, ¿a dónde se va? ¿Qué es lo que pasa con esa riqueza? Exactamente. Técnicamente, y esto está bueno volver a replicarlo, el concepto de formación de activos externos es un concepto que registra el pasaje a activo externo, es decir, a moneda extranjera, para decirlo rápido. No necesariamente tiene que salir geográficamente de Argentina. Es como la FAE, la formación de activos externos, que en castellano la solemos llamar fuga. En momentos del gobierno de Macri fueron más de 84.000 millones de dólares. No todo se fue al exterior. Hay una parte que es dolarización de activos en Argentina y que está en cajas de ahorro de los bancos o que está en caja de seguridad o que está bajo el colchón. Sí. O sea, está fuera del sistema, entonces, pero está acá. Los 400.000 millones
puede ser que una parte incluso esté en Argentina. Ahora, conceptualmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que sale del circuito y que por la lógica de la economía bimonetaria no vuelve. O rara vez vuelve. Tenés que hacer un montón de esfuerzo, tenés que sostener el tipo de cambio, tenés que generar estabilidad, tenés que generar incentivos para que inviertan, para que no te tomen un crédito y para que pongan la que tienen guardada. Blanqueos, muchas veces. por ejemplo. Puede ser un blanqueo, una manera, otra puede ser directamente que decidan traerla sin necesidad de que haya incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son en todo caso, sí, el punto más lejos al cual llega la política pública para procurar que vuelvan esos fondos o para que aparezcan, porque no es que vuelvan, es que los que están acá que se pongan en el circuito productivo. Eso es lo que yo quiero explicar. Y lo que hace Cristina es traernos un dato de estos quizás difíciles, duros, abstractos y conectarlo con la realidad cotidiana. Hay mucha plata que podría estar en el circuito productivo y no lo está. Y eso es lo que nosotros también tenemos que revisar en momentos en los cuales a las empresas les va bien. Pero hubo un momento a las grandes en que ha estado en el sistema productivo o esto es algo histórico. Esto es algo histórico y ahí nos metemos en las razones, ¿no? Es algo histórico. A ver, nos ponemos basualdistas a lo Eduardo Basualdo. Vino un día Basualdo. Maestro. Caruso es fan. Yo le dije, bueno. Y yo le dije, Caruso es tu fan. Bueno, nosotras hacemos, de hecho, y paso el chivo, una diplomatura en economía política en la UBA y también en la Universidad Nacional de Rosario, 8 meses, más cortita que una maestría, con mucho contenido de Basualdo y con mucha discusión de ese estilo. Es re para vos, Caru. Pero yo lo que quiero saber es qué problemas genera en lo concreto. O sea, ¿cómo conectás el problema de la guita que se produce acá, es decir, riqueza producida por quienes residen en la Argentina, que sale del sistema o se va afuera? ¿Qué problema le genera en la vida cotidiana de la gente? Toda la plata que no está te genera quilombos, iba a decir, lo dije, de inestabilidad cambiaria de manera permanente. Sí. Y la inestabilidad cambiaria es que yo, Banco Central, no puedo defender tu salario. Es así. Te faltan dólares en el Banco Central, tu salario corre riesgo. Perdés poder adquisitivo. Cada vez que tenés movimientos cambiarios fuertes, vos, digo, laburante, perdés con tu bolsillo. Esto es así. Esa es la conexión. O sea, debe ser una causa nacional de recuperar esa guita. Exactamente. Por eso Cristina está tan enarbolada en la cuestión de economía bimonetaria. Vos decís, ¿cuándo arrancó? Me preguntaba Luli. Hay un debate, como en todo. Esto es un debate ya a esta altura, el huevo y la gallina. La verdad que es el debate del huevo y la gallina. Porque hay muchos que te dicen, yo la saco de Argentina desde un comportamiento racional, porque en Argentina no puedo garantizar, la dolarizo y la saco, o sencillamente la dolarizo y no la vuelvo a poner, que la saco del porque mercado, no puedo digamos. garantizar no perder plata. Porque tenemos fenómenos inflacionarios recurrentes que no logramos domesticar. Y yo pregunto, ¿eso cuándo arrancó? ¿Cuándo arrancó el fenómeno inflacionario difícil de domesticar? Sería una buena pregunta. Bueno, ¿Con qué tipo de políticas? Yo digo, desde el 76, con una economía, hay que decir, durante la ISI, la industrialización sustitutiva, que era una economía en donde la falta de dólares te generaba fenómenos de devaluación. Marcelo Diaman, un economista muy famoso, hablaba de inflación cambiaria, porque tenías movimiento de tipo de cambio en la ISI, ¿no? Y cuando digo la ISI en castellano, digo del 45 al 74. Ahora, cuando viene la dictadura y cuando se produce un proceso fenomenal de endeudamiento, con formación de activos externos, te genera una fuerte dependencia de los dólares que vas a necesitar para financiar el proceso productivo, si es que a algún gobierno le interesa, a la dictadura no le interesó, y para sostener el tipo de cambio en ese contexto. Claro. Las mayores crisis financieras se dieron, bueno, en el 75, que fue la previa de la dictadura, en el 81, que muchos se olvidan, la dictadura tuvo una crisis interna, el 81, que después con Malvinas intentó tapar, muy fuerte, una devaluación muy fuerte, si no me equivoco fue Lorenzo Sigó, el que fue protagonista de esa devaluación, y después tuvimos la herencia que recibió Alfonsín, en donde era corrida tras corrida. Leyeron una temporada en el quinto piso seguramente, termina con el 88-89, una corrida cambiaria muy fuerte. Ahí se genera, a mi criterio, una combinación de inestabilidad cambiaria con dolarización de activos de una parte importante de la clase empresarial, pero también meternos en la cabeza que el dólar era lo más seguro, Sí. la conversión del sector inmobiliario a un esquema de dolarización, el caso más conocido, del cual es muy difícil volver para atrás. Claro. ¿Flor?
Sí, que habría una forma de generar algún incentivo, porque digo, es cierto que puede haber alguna empresa que uno diga, uy, se la lleva afuera, pero también es cierto que mi tía, que capaz tiene $1.000, agarra, saca los dólares del banco y dice, yo tengo miedo, y no es un gran empresario que le quiera hacer un mal al país, digamos, que se la está fugando. ¿Hay una forma de generar algún tipo de incentivo para que desde el empresario hasta mi tía quieran tener la plata en Argentina, en el sistema? Para el ahorrista, repito, para el ahorrista, porque después queda como frase general, tasa real positiva, porque creo que para la producción no. Ahora, tiempo, años de estabilidad. Y lo tuvimos, y la verdad es que lo tuvimos, por eso a uno le da bronca el macrismo, ¿no? Porque lo tuvimos cuando uno mira, compara tasa de plazo fijo contra tasa de inflación del 2003 al 2011, 2011/2012, y le gana el plazo fijo a la inflación. Después tuvimos el fenómeno que explica la estatización de YPF, un déficit comercial energético muy fuerte a partir del 2012, que le toca a Axel, de hecho, muchos dólares. En donde empezás a tener problemas cambiarios. Hay una devaluación decidida como parte de la política económica en febrero del 2014, del 26%, muy compensada, con una política de compensación salarial muy fuerte, en un contexto donde ya la inestabilidad cambiaria te empieza a generar problemas y ahí ya la inflación es más fuerte. Empezás a resolver el problema energético y viene Macri y te pega un modelo absolutamente insustentable que arranca con levantamiento del cepo y termina poniendo el cepo, arranca con fin de las retenciones, termina frenando el fin de las retenciones con el FMI corriéndolo por izquierda y arranca con tarifazo y termina con congelamiento de tarifas. Es un modelo que no funcionó y ahí terminan chocándola toda en términos macroeconómicos porque terminan de romper esa confianza que a mi criterio habíamos sostenido durante mucho tiempo. Gobierno del Frente de Todos intenta, como puede, con una deuda enorme que no tuvo el último mandato de Cristina porque se había desendeudado, sostener en términos cambiarios esta cuestión. Necesitas tiempo y confianza en la moneda. Ahora también tenemos que dar una batalla cultural, porque no es solo eso, es como la inflación. Necesitas la macro y también necesitas controlar el precio. Podríamos quedarnos horas charlando. Sí, la verdad que sí. Julia Estrada, ex compañera mía, además, en C5N en su momento. Me acuerdo de esos tiempos. Juli, gracias por haber venido y seguramente repetiremos. Por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a un corte y ya seguimos en Desiguales. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Desde el PSOE queremos resaltar los logros del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos derogado la ley de voto rogado e impulsado la ley que otorga la nacionalidad a nietos de españoles y españolas. Participa por correo hasta el 18 de julio y en urna del 15 al 20 de julio. Vota PSOE. Logramos que 1000 barrios populares cuenten con conexión a Internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día, en la app, lo pudo ver. Como no se mimaba hace rato, tarjeteó un par de zapatos. Con un superpréstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Pagando con Santander, ahorra en espectáculos. Metieron cine y show a todo trapo. Cuando se vio en apuros pensó, menos mal que de la app Santander di de alta el seguro. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era Betular, ¿viste? Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. Es por nosotros y es por ellos, para que tengan un futuro y acá. Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. La vivienda está primero. Contra la carestía de los alquileres, aumento general de salarios y jubilaciones. Valentina Vigleca, jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lista 92, política obrera. Si te quedaste con ganas de estudiar locución, no tenés que esperar al 2024. Inscribite en Instituto Superior Crónica y empezá en agosto. Comunicate al 5365-9422 o por WhatsApp 11 50 35 8272. Estamos en Azopardo 1405, segundo piso. Instituto Superior Crónica. 20 años formando comunicadores. El liberalismo, junto a Javier Milei, vino a cambiar la forma de gobernar. La libertad avanza. Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista La Ciudad Avanza, número 801. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona, protección superior para que nada te detenga. Bueno, muy bien. Últimos minutos de Desiguales aquí en la televisión pública. Atención con el capítulo de SIC que viene a continuación de Desiguales. Y tiene que ver con adopción, adoptar familias en construcción, mitos y realidades sobre la adopción en la Argentina. Intenta este episodio de SIC un acercamiento al sistema de adopción vigente en nuestro país, tratando siempre de hacer foco en las infancias que buscan lazos familiares. Un tema no muy en agenda, pero sí en la realidad de una enorme cantidad de familias en la República Argentina y de infancias, por supuesto, de pibes y pibas que están buscando familias, abordado de la manera en que lo hace siempre SIC a continuación después de Desiguales. Nos vamos, mañana martes, 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Pasen bien. Chau.